Y nada, pasamos ahora a presentar a Miguel. Miguel dirige un proyecto que se llama Tipos que Importan y para el cual también estamos trabajando desde el centro en un taller de lettering, así que Miguel también indirectamente va a influenciar visualmente a nuestro alumnado. Adelante, Miguel. Hola, buenas. En primer lugar, muchas gracias por la presentación y os voy a compartir la pequeña presentación que he hecho sobre el proyecto que nos viene a hablar, que es Tipos que Importan, y creo que lo veréis bien. Vale. Bueno, Tipos que Importan entra dentro del marco de Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 y es uno de estos proyectos que hablan un poco sobre esa identidad de la ciudad. Vale, voy a empezar un poco por presentarme. Mi nombre es Miguel Maestro, como bien habéis dicho. Soy diseñador gráfico y director de arte y trabajo en torno a la letra en mi día a día. Me gustan mucho las composiciones tipográficas, el diseño de las formas, las serifas y la expresividad que tiene en general la letra. Quizás por eso siento cierta vinculación hacia el rótulo comercial, que es un poco a lo que os he venido a hablar hoy aquí. El rótulo comercial tiene cierto magnetismo cuando andamos por las calles porque nos llama la atención, es como un grito o de alguna manera como un golpe visual cuando estamos andando por estas calles de Valencia. Como bien comentaba Xavi, muchos diseñadores tenemos una rama un poco artística y yo en mi rama artística desarrollo este tipo de letterings, billboards de diferentes colores y formas, donde intento expresar imágenes e intento trabajar sobre la gráfica urbana. En este caso, pues es una reinterpretación de una señal que también pertenece a esos códigos urbanos que trabajamos y es una señal de peligro delfines que realicé en Menorca. Y luego participo en muchos festivales de arte urbano, haciendo también este tipo de instalaciones con mensajes. Esto fue en una cancha de Zaragoza, el Festival Asalto. O, bueno, muchas veces pues bajo debajo de mi casa, que vivo aquí en el Carmen, y pinto en estos tapiados que nos da la ciudad, que son sitios perfectos para realizar tipografías y trabajar un poco sobre la gráfica. Al hilo de trabajar un poco sobre la ciudad, pues vemos cómo las ciudades siempre evolucionan y lo que trabajas pues va cambiando y mutando alrededor del tiempo. Esto me viene un poco a hablar sobre Valencia, ¿no? Valencia es una ciudad preciosa en la cual tenemos un patrimonio urbano increíble. Podemos hacer una revisión de la arquitectura valenciana y vemos la riqueza que tiene alrededor de toda esta historia. Y es en la parte inferior de estos imponentes edificios donde se ubica el rótulo comercial, que es a lo que os he venido a hablar. El rótulo comercial es esa llamada de atención que tienen las tiendas. Y las tiendas tuvieron un apogeo después de la revolución industrial. Antiguamente los artesanos se agrupaban en gremios y estos gremios eran los que daban vida a lo que es el rótulo comercial dentro de la tienda. En las tiendas había un aprendiz y convivían con el dueño y ese mismo aprendiz vivía en la misma tienda donde vivían el dueño y sus familias. Y esto generaba situaciones muy curiosas en las que siempre los tenderos, los propietarios de estas tiendas, intentaban cuidar al detalle estos establecimientos, impregnándoles un cariño que al final se veía reflejado desde en el artesanado interior de estos muebles que tenían hasta en la rotulación comercial que trabajaban. La trabajaban de una manera muy artesanal e intentaban que esa llamada de atención, esa expresividad que iban a realizar de cara al viandante tuviera una calidad y una prestancia únicas. Bueno, esto es lo que conocemos comúnmente como patrimonio histórico en concreto, es patrimonio arquitectónico, que suelen ser monumentos, columnas, edificios que tienen ciertas características históricas o que han supuesto una revolución en una época, vidrieras, etc. Y en tipos que importan, trabajamos para que también se considere patrimonio lo que es el patrimonio comercial, este tipo de rotulaciones y rotulaciones comerciales en todos sus sentidos. Aquí, por ejemplo, vemos la reconstrucción de esta numismática ubicada en La Lonja, donde vemos que ya hemos perdido una parte
importante de lo que vendría a ser este patrimonio, como podría ser este toldo pintado. Lo que ocurre en las ciudades actualmente es que una ciudad como Bruselas, que tiene un Starbucks, un McDonald's y un Zara, es muy similar a una ciudad como Valencia, al centro de una ciudad como Valencia. Podemos encontrar exactamente los mismos establecimientos. Y esto es debido a la globalización, a Internet, a la facilidad que tenemos a viajar de un lado a otro. Y vemos cómo poco a poco en nuestras ciudades se están perdiendo estas señas de identidad gráficas que nos han ayudado siempre a determinar una zona. Siempre hay unas tipografías y unos materiales que se usan por medio de una tradición local que poco a poco vamos perdiendo y cada vez las ciudades se van pareciendo más unas a otras y vamos perdiendo estos sellos de identidad. Abajo, por ejemplo, vemos una calle de Valencia y arriba vemos cómo era antiguamente esa calle de Valencia, con esos rótulos más personalizados, esas tipografías pintadas a mano, desprende otro tipo de sabor, ¿no? Bueno, aquí vemos la evolución de lo que vendría a ser un comercio histórico. Este en concreto está ubicado en frente del Mercado Central, es una farmacia. Y vemos de izquierda a derecha una farmacia con una foto histórica de un archivo de aquí de Valencia, de la Biblioteca Nicolau Primitiu. Luego vemos cómo esa farmacia va evolucionando, cambian el rótulo ubicado en la parte superior, que es un rótulo realizado en vidrio, y vemos cómo por un cambio de propietario, por un cambio generacional, pues tapan el rótulo, o igual por un desperfecto, que es la parte que está debajo de la persiana, y ya pasamos a que este negocio, este establecimiento, se reforma por completo y tenemos una farmacia común y corriente que podemos encontrarnos en cualquier ciudad o paseando a la vuelta de la esquina encontrarnos una farmacia similar. ¿Qué ha pasado aquí? Pues hemos perdido un trocito de identidad de Valencia, hemos perdido cierta expresividad local y nos hemos adentrado en unos códigos muy generalistas en cuanto a la gráfica. Esto está sucediendo en todas las ciudades, no solo en Valencia, y bueno, a nosotros nos preocupa bastante porque poco a poco vamos perdiendo estas señas de identidad. Bueno, ahora este local ya no es siquiera una farmacia, es una tienda de bicis o algo así. Las franquicias suelen apoderarse de este tipo de locales vinculados a localizaciones estratégicas dentro de las ciudades. Estas fotos han sido cedidas por Tono Jiménez. Ahora vemos otro ejemplo, la antigua armería Pablo Navarro, y nos fijamos un poco en este rótulo comercial que vemos en la parte superior. Es un rótulo de vidrio, vidrio pintado con un pan de oro, con una técnica muy artesanal. Es muy interesante ver cómo fluyen las letras y los volúmenes que generan y cómo tiene ese artesonado de madera bien trabajado, ¿no? Una ebanistería muy buena. Tanto el interior como el exterior de la tienda reflejan esos valores que este negocio centenario, esta familia, intentaba transmitir. Y ahora vemos lo que se ha convertido ahora, que es una tienda de viandas, una franquicia. Y aquí vemos la comparativa entre lo que es lo que queda de ese negocio histórico y la nueva tienda. Aquí vemos dos ejemplos de algo que nos interesa en cuanto al proyecto y algo que no nos interesa. La tienda de viandas, al implantarse en lo que es el local comercial, han creído adecuado generar una gráfica rápida, intentando emular esas formas un poco art déco, con esa forma que han puesto exterior, y una tipografía intentando hacer un estilo un poco retro y aplicándole un degradado impreso que emulara un negocio histórico. ¿Qué ocurre? Pues que al final transmiten una baja calidad gráfica que está hablando a la vez del negocio y del comercio. Están diciendo que es un comercio que tiene una durabilidad muy corta y que han puesto como una pegatina, de alguna manera. Han usado un material que no nos interesa, como es el vinilo, de baja calidad, y no está lo que estaba trabajado el negocio ni lo que estaba pensado el negocio anterior, el rótulo comercial. Vale, no solo tenemos ejemplos de tiendas y franquicias que no han sabido adaptarse, sino en Valencia tenemos unas cuantas que sí que han sabido adaptarse a lo que es el entorno. En este caso vemos cómo esta franquicia ha sabido confluir con el antiguo negocio, con el antiguo legado de rotulación comercial que tenía
el negocio anterior, ¿no? La bisutería Nela. Vemos cómo se pueden apreciar esos números, también pintados en vidrio, con pan de oro, y cómo respetan el corpóreo metálico original. Y tampoco pasa nada por tener una franquicia con un rótulo que ponga bisutería, aunque no tenga nada que ver, porque eso ya está hablando del tipo de negocio y de las intenciones de la franquicia. Es un negocio que entra y respeta lo que ya teníamos. Y aquí tenemos otra franquicia ubicada también en calle La Paz, y este es el rótulo de Unión Musical Española. Es un rótulo que es un rótulo un poco especial porque está trabajado en cerámica. Esto es azulejo local, porque en Valencia tenemos una singularidad, que tenemos el pueblo de Manises, muy cercano a Valencia, y antiguamente eran los mayores exportadores de cerámica y lo que es rotulación comercial en cerámica. Por eso en Valencia tenemos esta tipología muy desarrollada. Podemos ver este letrero con una tipografía muy personal, con muchos detalles, tanto en el trabajo tipográfico como en los volúmenes que se impregnan dentro de lo que es el azulejo. Es muy interesante las formas que tiene, y es muy interesante a su vez cómo se han adherido a la arquitectura del edificio. Vemos cómo han hecho piezas ad hoc para confluir con la fachada, intentando entrar y salir del edificio con piecitas que han hecho solo y exclusivamente para ello. Incluso el número está encajado en lo que es la esquina con cierta curvatura. Es muy difícil realizar esto. Entonces son negocios que nos interesa mucho darles visibilidad, porque esto sí que es identidad 100% valenciana. Bueno, Tipos que Importan pertenece a la red en defensa del patrimonio gráfico, que es una red que aúna diferentes proyectos relacionados con la puesta en valor de la rotulación comercial dentro de España. Hay desde proyectos de Galicia, Sevilla, Logroño, Madrid, hay por toda la península. Bueno, uno de los identificativos que tenemos cuando vemos que un rótulo está a punto de desaparecer y está en peligro es cuando vemos estos carteles de disponible o se alquila o en venta, porque son puntos de fricción para un negocio, porque va a haber un cambio de dueños, y cuando se cambia de dueño muchas veces estas personas hacen un planteamiento del negocio sin ver un poco el emplazamiento donde está realizado. Entran al negocio, lo renuevan totalmente y ponen toda la imagen sin confluir con la ciudad. Y nosotros en Tipos que Importan trabajamos para cambiar un poco esa mirada de todos vosotros, y que pongáis en valor este tipo de actuaciones y este tipo de rotulaciones comerciales, que es lo que os comento, son partes de la identidad de la ciudad. Bueno, la red de patrimonio gráfico realizó una exposición llamada Paco Graco en el edificio del Reloj de Madrid, y en ella hicieron una exposición con muchos ejemplos de rotulación comercial que habían rescatado. Aquí podemos ver letreros en PVC y retroiluminados, vemos señas de identidad de estos comercios que antiguamente veíamos en todas las ciudades, como es este chef sonriente, que son chefs pintados a mano y recortados sobre una madera. Entonces, estas pequeñas señas de identidad se han ido perdiendo en las ciudades y se han ido renovando. Aquí vemos otro tipo de rotulaciones comerciales en PVC, en volumen. Vemos un toldo de Sport Tennis Camping pintado. También los toldos son muy interesantes porque hay muchos con tipografías pintadas a mano, como que hemos visto anteriormente de numismática. Aquí vemos otro vidrio pintado de huevería o muchos otros ejemplos de rótulos. Vale. Después de esta pequeña introducción, os voy a dejar con un vídeo que realizamos con la World Design Capital, donde hago un breve resumen de lo que es el proyecto Tipos que Importan, para poneros un poco... A ver. Ahí está. Soy Miguel Maestro, soy diseñador gráfico, me dedico a hacer identidades de marca y todo lo relacionado con el branding. Tipos que Importan es un proyecto de recuperación y conservación del rótulo comercial valenciano, y nos dedicamos a documentar, divulgar y catalogar todo este patrimonio que tiene nuestra ciudad. Bueno, la parte fundamental de Tipos que Importan es una plataforma web que encapsula toda esta memoria histórica. Por un lado tenemos el mayor catálogo de rotulación comercial de Valencia,
Luego, por otro lado, tenemos archivos documentales con esas historias de esos personajes que hacen Valencia especial, que aportan y construyen lo que es la cultura valenciana. Estas historias están encapsuladas en un documental que se llama, como el nombre del proyecto, Tipos que Importan, el cual pretende dar valor a esas personas que consiguen construir la identidad de nuestra ciudad. La problemática de los rótulos comerciales actualmente es la gentrificación de las ciudades. Las ciudades están creciendo cada vez más rápido y estos comercios históricos que antes teníamos en todos los barrios están empezando a desaparecer. Ahora tenemos grandes players de la industria de servicio y franquicias que han sustituido este comercio local. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan estas franquicias muchas veces no saben cómo actuar a la hora de utilizar ese patrimonio histórico de la ciudad y muchos de estos rótulos comerciales acaban en la basura, en contenedores industriales y al final es una pérdida de patrimonio que nos involucra a todos. El objetivo del proyecto es dar a conocer esta problemática, por un lado, la pérdida de la rotulación comercial y poner en valor a las personas que de alguna manera llevan a cabo este reto de construir la ciudad. Son personas anónimas y nosotros intentamos darles nombre y apellido. Lo más importante de este proyecto es la participación ciudadana. Queremos que la gente se inscriba, haga fotos a rótulos comerciales, lo suban a la plataforma y de alguna manera todo el mundo podemos poner nuestro granito de arena para conformar lo que es nuestra Valencia. Bueno, esta es un poco la presentación para que os hagáis una idea del global del proyecto Tipos que Importan. Y bueno, al final el resumen es que es intentaros transmitir y que penséis acerca del rótulo comercial de una manera más creativa. Como el bully al final intenta transmitir esa relación creadora alrededor de la comida, nosotros intentamos sacar esa creatividad que hay en torno al rótulo comercial. Bueno, trabajamos sobre esta tríada de conceptos, la rotulación comercial, el patrimonio y la ciudad, y todas nuestras acciones trabajan en torno a ello, ¿no? Os voy a dejar un breve vídeo para explicaros también lo que es nuestra plataforma web, tiposqueimportan.com, se divide en dos partes, archivo e historia. En la parte de archivo tenemos el mayor catálogo de rotulación comercial de Valencia y en esta parte nosotros lo que hacemos es geolocalizar el rótulo y ver los rótulos que existen actualmente y los rótulos que han desaparecido. Y con ello lo que generamos es un mapa virtual donde podemos ver en globalidad este patrimonio al completo y ver esas zonas. Cada uno de los rótulos está catalogado con diferentes fotos, que es lo que os animamos a hacer, y está un poco fichado. En este caso, pues estáis viendo uno de Bicicletas El Prieto, que cuando realicé el vídeo estaba todavía vigente y ahora mismo pues, es un rótulo que ya ha desaparecido, que está ubicado muy cerca de Bombas Gens. Esta es la parte de Participa, donde podéis subir paso a paso todas vuestras fotografías, que ahora más tarde os explicaré más al detalle cómo funciona esta parte de la web. Y luego tenemos otro apartado de historias, donde damos voz a estos personajes anónimos, a estas personas anónimas que construyen nuestra ciudad. Vale, ahora vamos a hacer una revisión de todo lo que viene a ser esas tipologías de rotulación comercial que nos interesan para documentar, ¿no? Vamos a empezar por un lado por el boceto y como empezamos por el boceto y actualmente hay una exposición de Juan Nava. Bueno, Juan Nava es un diseñador de Valencia que se ha dedicado y tiene un trabajo muy interesante llamado Letras Recuperadas en torno a lo que es la gráfica comercial de la ciudad de Valencia. Él hace fotos a rotulaciones comerciales y las vectoriza para que un poco documentarlas y que quede constancia de ello. Y ello nos lleva a ver muchas formas muy interesantes de letras y ahí hay como un pedacito de historia encapsulado que es muy interesante. Actualmente en la EASD, en la Escuela de Diseño, ubicada en la Plaza Viriato, tenemos una exposición que se inauguró el otro día, que bueno, estará seguramente un mes y algo, la verdad es que no sé cuál es la durabilidad, que se llama Gramática Gráfica, de Juan Nava, y allí, si vais a visitarla, es nada más entrar a la escuela a la izquierda, tiene muchos procesos de creación de bocetos, de estos logotipos, tiene estas páginas de letraset
y bueno, tiene mucha información que es muy interesante. Yo creo que veáis y visitéis para haceros una idea cómo se construía esta gráfica, esos procesos manuales. Ahora mismo nos centramos en el ordenador y vamos directos a diseñar y a escribir letras, pero antiguamente todo esto se hacía a mano y esto nos interesa bastante. Vamos a hablar de esta parte, de hacer a mano, al principio la rotulación a mano. Bueno, en la ciudad podemos encontrar multitud de rótulos pintados en diferentes tipologías de negocio. En los negocios más simples, como puede ser un garaje privado, en las localizaciones más simples, encontramos rotulaciones pintadas a mano que nos interesa documentar. Aquí, por ejemplo, vemos un garaje privado prohibido el paso, que si vemos el detalle de la letra, es una letra con una volumetría muy interesante, que en vez de usar el trazo para delimitar la letra, han usado una reserva del color del fondo y bueno, esto nos genera una tipología y una pieza en conjunto que tiene cierto valor gráfico, ¿no? Que nos resulta bastante interesante. Tenemos otras tipologías de negocio como pescadería, donde vemos que destacan el nombre de la pescadería o de la familia, La Palmera, ¿no? Pescadería La Palmera, es bastante interesante esos ribetes que generan o esas ilustraciones de pescados hechos a mano. Antiguamente los rotulistas iban con unos maletines, que luego os voy a enseñar una foto de estos maletines, y con unas pocas pinturas iban realizando este tipo de carteles, de gráficas pintadas sobre los vidrios, ¿no? Era muy común que en las fruterías o en los bares como este que vemos de Plaza de la Lonja pusieran las ofertas, las recomendaciones del chef, etcétera, y eran carteles que iban renovando con cierta temporalidad. Actualmente se encuentran en la ciudad todavía algunos de estos carteles, pero ya no se renuevan porque ya no existe esa persona que se pasaba por los bares y preguntaba a ver si necesitaban una rotulación. Antes era muy común encontrar este oficio. También encontramos muchos vehículos que nos resultan interesantes para esa documentación. Aquí vemos, por ejemplo, grúas Alapont y vemos el detalle a la derecha de esa G, cómo está trabajada, cómo tiene ciertas terminaciones y tiene cierto valor gráfico. Y todo ello pues pintado a mano. Tenemos la siguiente tipología, que sería vidrio pintado. Aquí vemos cómo sobre el vidrio han realizado casi un trabajo de orfebrería dentro de cada una de las letras. Y bueno, también os tengo que hablar de, se me había olvidado comentaros, que muchas de estas piezas, sobre todo las piezas que encontramos de azulejo o las piezas de vidrio pintado, los artistas las firmaban normalmente al fondo a la derecha, ¿no? Siempre abajo a la derecha encontramos esas firmas como esta que vemos ahí de Morata. Y también es interesante documentar las firmas. Aquí vemos otro de alfombras con un ribete en pan de oro, o este otro de Eugenio Grau, que si os fijáis abajo a la derecha también está la firma del autor, ¿no? Que pone Montserrat. Vale, ahora vamos a tratar la tipología más característica de lo que vendría a ser los rótulos de Valencia, que es el rótulo en azulejo, y vemos esta foto de Paquetería, Mercería y Novedades Antonio Carbonell, y son rótulos muy interesantes tanto por sus colores como por la forma de trabajar el azulejo, y es muy interesante el trabajo que tienen. Este de Michelin, por ejemplo, en estos talleres de artesanos realizaban en serie muchas publicidades para Michelin. También veréis en la ciudad otras como las de Philips o las de nitrato de Chile, y eran como tipologías muy comunes que se veían en las ciudades para anunciar las marcas. Es como los rotulistas también les encargaban muchas publicidades de Coca-Cola, de Fanta, Trinaranjus en la época. Entonces es muy interesante también documentarlas. Aquí vemos otro rótulo de azulejo, y dentro de esta tipología también he metido otra pieza muy característica de Valencia, como puede ser estos pequeños fragmentos, que no es azulejo sino noya, es mosaico noya. Y el mosaico noya es algo también, un sello muy identificativo de nuestra ciudad, ya que se producía todo en la Comunidad Valenciana. Son estos pequeños píxeles que veis, y con estos pequeños píxeles pues construyen estas tipografías que también nos resultan muy interesantes. Hay otro proyecto que se llama Noya Map, que también está dentro de la Valencia Capital Mundial del Diseño, que recoge todas estas piezas gráficas y las ubica dentro de un mapamundi.
Ahora vamos a hablar de los rótulos en relieve. Tenemos de diferentes tipologías, por ejemplo, vemos este de la equitativa, que es directamente esculpido sobre piedra. También tenemos este otro tipo de rótulos que también serían en relieve, que son otro tipo de corpóreos. Este estaba hecho, por ejemplo, en madera. Y otros que también hay en relieve que pueden ser de metal o de diferentes otras características. Ahora entramos dentro de los rótulos de PVC, que, por ejemplo, este de la izquierda son rótulos que vemos en cualquier barrio. Este que pone Carnes Jorge, que son rótulos muy simples, pero tienen cierto valor en cuanto a la tipografía. Tienen unas formas que nos interesan. No son tipografías cercanas a lo que vendría a ser la helvética, que son más actuales, sino que desprenden cierto carácter histórico que también nos interesa documentar. A la derecha vemos, por ejemplo, una bolera que emula esas tipografías un poco de western americanas. Vemos muchos rótulos de discotecas y pubs con estos PVCs en bloque luminosos, o una zapatería a la derecha, la zapatería Gaspar, que está ubicada cercana al Mercado Central. También tiene unas letras condensed muy alargadas que son muy interesantes gráficamente. Y por último, de la tipología, entramos a lo que vendrían a ser los rótulos de neón. Los rótulos de neón, todos ellos tienen un trabajo muy artesano, porque existía la profesión exclusiva del vidriero que trabajaba el rótulo de neón. Y ellos usaban unos tubos de neón, los cuales tenían que calentar con un soplete, ponían un boceto sobre la mesa y con un soplete y haciendo formas con la muñeca y su destreza, generaban estas piezas. Si lo pensáis un poco más allá, son piezas que tienen un gas dentro, son muy exclusivas, y cada vez que perdemos una pieza de estas de neón se pierde también gran parte del patrimonio y del trabajo de un artesano que ha habido detrás. Ahora mismo, actualmente en Valencia, quedan muy pocas personas que trabajen el neón en sí. Aquí, bueno, vemos muchos bares y tipologías de diferentes tipos de discotecas que utilizan el neón, sobre todo por esa llamada de atención que tienen de cara a la noche, por esos colores vibrantes que impregnan. Ha habido un boom últimamente de LED, porque al final el LED es mucho más barato a la hora de implementar en los negocios, pero no tiene el brillo, no tiene el color, no tiene la luminosidad que nos desprende el neón, ¿no? Vale. No todos los rótulos comerciales que encontramos en la ciudad nos interesa para el tema de la documentación, sino que hay algunos de estos rótulos que no impregnan en el carácter urbano de la ciudad, no impregnan ese sabor visual que tiene Valencia, ¿no? Aquí vemos el ejemplo de Unión Musical Española, en el negocio que tiene actualmente y el que tuvieron que dejar abajo. Entonces vemos la comparativa de cómo el rótulo que tenían anteriormente de azulejo bien trabajado no llega a ser lo que tienen ahora mismo, que es un rótulo bastante generalista en PVC que podemos encontrar en cualquier otra ciudad. Entonces, ese tipo de rótulos no nos interesa para la previa documentación que vais a hacer. Vale. A la hora de documentar estos rótulos, siempre viene bien hacer una serie de fotos. Una primera foto donde se vea un poco el ambiente donde está ubicado, es muy interesante. Luego otra foto de primer plano, al detalle, donde se vea el rótulo completo, y fotos laterales, porque normalmente solemos hacer las fotos en aceras estrechas, entonces la foto lateral es algo que siempre se ve el conjunto del rótulo si no tienes toda la perspectiva. Y también nos interesa mucho hacer fotos del detalle, ya que en muchos de estos azulejos podemos ver esas hondonadas, ese trabajo que tiene el rótulo, o si es un rótulo en volumen, podemos ver esas capas que tiene. Y es muy importante geolocalizar los rótulos. En algunos de vuestros teléfonos móviles tendréis presionado la opción de geolocalización, que es algo que si echáis una foto con el móvil es muy interesante para ver dónde está ubicado. Si no, pues os lo apuntáis o luego vais buscándolo por el Google Maps poco a poco. Vale.
Esto es un poco de lo que os hablaba, este es el patrimonio un poco que tenemos documentado dentro de la página web y todo ello son aportaciones de gente anónima que ha entrado en la web, subido el rótulo y ha querido aportar su granito de arena a esta documentación histórica de la ciudad de Valencia. Vale. En la parte de abajo de lo que viene a ser la página web, en el footer que llaman, tenéis este apartado de participa, que es donde una vez que tengáis realizadas las fotografías tenéis que acceder y aquí podéis subir el nombre del comercio, si pone Ultramarinos Pepe, si es la mercería Nela o bisutería, un poco la tipología de negocio que ponga en el rótulo. Tenéis que, en el caso de que esté firmado, como hemos visto anteriormente, ponemos quién lo ha creado, la que hemos visto antes lo había puesto Morata, entonces ponemos creado por Morata y un poco a la derecha la foto cedida por tu alias. En este caso la mayoría de la gente pone su Instagram o su Facebook. El año aproximado, si lo sabemos, y en la ciudad-población, en este campo, escribimos exactamente dónde está ubicado y tu correo electrónico para tener esa documentación localizada. Es importante que pinchéis al lado del mapa en rótulo desaparecido, rótulo conservado o localización desconocida. Rótulo conservado para aquellos que siguen vigentes y habéis hecho las fotos y rótulo desaparecido para aquellos rótulos que igual teníais una fotografía en casa y que ya no está dentro de lo que es la ciudad o la fotografía del barrio que tengáis. Habéis visto que lo han renovado el negocio y ha cambiado, pero si todavía tenéis esos rótulos, pues los podéis subir aquí. Y abajo, por último, seleccionáis la tipología de hashtag relacionado, si es una rotulación a mano, si es un vidrio pintado, si es un vehículo, etc. Y luego simplemente es arrastrar vuestras imágenes en esta parte o clicar y seleccionarlas de la carpeta y enviar y nosotros ya previa aprobación las subiremos a la página web. Vale, ya por último, como os he comentado anteriormente, os voy a hacer una introducción del documental que estamos grabando en Valencia, grabando estas pequeñas aportaciones de personas que han contribuido a la rotulación comercial de nuestra ciudad. Y os hablaba anteriormente de los rotulistas, que eran esas personas que llevaban un maletín, como este de la izquierda, donde con 4 pinturas y unos cuantos pinceles de cola de Marta podían ganarse la vida. Y esto era algo que, vamos, que nos apasiona, que alguien con su destreza pueda ir por la ciudad generando este tipo de gráficas por su cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, a Ricard en su estudio, que es una persona que vivió esta época y que rotulaba. Y bueno, en el documental nos ha explicado un poco lo que hacían, ese ambiente que había en los talleres antiguamente, cómo realizaban estas rotulaciones, las herramientas que utilizaban, trucos como el del dedo que nos explica en este vídeo, en cómo apoyar el dedo y cómo usar estas herramientas que realizaban ellos, como esta herramienta que es un palo con una bola que se llama tiento, que le servía para tener un pulso más preciso. Aquí también vemos a otro rotulista de Valencia, de Alboraya, Ricard, que nos está realizando un cartel de fruta y verdura. Son carteles que ha tenido que realizar pues, en 100 fruterías y verdulerías, pues lo habrá pintado 100 veces este mismo cartel y lo sabe de memoria, ¿no? Es muy interesante verle trabajar. Y ya para finalizar, os voy a dejar el teaser del corto documental que estamos montando. Espero que os guste. Yo empecé a trabajar en el 67 y entré de aprendiz con 14 años. Yo tenía una tía en Valencia y debajo justo de donde vivía mi tía había un estudio de rotulistas. Yo cada vez que la visitaba miraba al taller, que suelen tener la puerta abierta, y me enamoraba el ambiente cálido, el ambiente artístico que había allí dentro. Me gustó tanto que hablé con mi tía para que convenciera, para que poder entrar a trabajar allí. Yo me he dedicado mucho al cartel de pared, en las paredes medianeras, con los andamios, a montar los anuncios para la cerveza El Águila, el Trinaranjo, la Coca-Cola. Las letras tienen una proyección del ser humano. La letra que hacíamos los rotulistas y sobre todo los maestros y los más profesionales, como Miguel o como Mariano García o como tantos otros que han sido auténticos genios de la rotulación, cuando rotulaban una letra, tienen una vida, tienen un calor, que eso
eso ningún ordenador lo sacará nunca, ni los he conseguido sacar. La tipografía era eso, era dibujar, dibujar y dibujar y dibujar. Pues hasta que me caí de la escalera y ya me jubilé. Entré desde los 15, yo no he trabajado en otra cosa. Bueno, y nada, simplemente podéis seguirnos en nuestras redes sociales. La cuenta de Instagram es @tiposqueimportan y cuando vayáis por la calle y echéis foto a un rótulo podéis etiquetarnos y hacemos un poco difusión de todo ello. Y nada, yo sin más, espero haberos ayudado a abrir la mente en torno a la rotulación comercial y haceros una visión de lo que compete un poco el rótulo dentro de la ciudad y ponerlo en valor de alguna manera. Muchas gracias, Miguel. Creo que les ha servido muy bien para ejemplificar qué imágenes han de retratar mañana en la salida fotográfica que tenemos y qué ejemplos no son los que representan ese patrimonio rotulístico valenciano. Bueno, pues muchas gracias. No tenemos mucho más tiempo, así que tendremos que dejar aquí la sesión. Muchas gracias por parte de los colegios, ¿vale? Porque hayáis aceptado este reto de venir aquí a explicarnos lo de la Valencia Ciudad Mundial del Diseño, que realmente es un acontecimiento que yo considero que es muy importante. ¿Vale? La idea que nos habéis dado y transmitido del trabajo del diseño pues ha ampliado mucho nuestra mente y nos ha proporcionado, a mí me ha tranquilizado pensar que hay toda esta reflexión acerca del diseño, de cómo era antes, que ahora se está pensando en materiales sostenibles y en la gente y en pensar en un planeta habitable, ¿de acuerdo? Porque cuando se hacían plásticos desechables, pues era otra sociedad, tenía otros problemas, ¿vale? Y ahora, pues, igual que uno contribuyese, también aporta mucho más, ¿no? Rectificando, porque sabe más. Y Miguel Maestro, pues también muchas gracias por el apoyo que nos has prestado, ¿vale? Por la cartelería que nos has hecho, que realmente es fascinante porque se sale de lo común. Yo la vi y dije, uy, y luego piensas y dices, pues sí que te atrae la atención y te fija. Y gracias a todos los que habéis participado y habéis estado aquí. El proyecto ahora continúa y supongo que volveremos a contactar para daros una muestra de lo que hemos conseguido, ¿de acuerdo? Más adelante. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y nada, suerte en la documentación y en la puesta a valor del diseño. Esperamos haberos transmitido un poco sobre todo este valor patrimonial del diseño. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Vale, pues nada.